¿Alguna vez has sentido que tu pasado viene a buscarte con un cuchillo en la mano? Yo, Ciani, déjame contarte cómo convertí ese momento de terror en mi Mayo R. Victoria. Mi nombre es Sofía, soy cirujana cardiovascular, tengo 36 años y esta es la historia de cómo mi exmarido intentó matarme en mi propio hospital y cómo le di la lección más dura de su miserable vida. Era un martes normal en el Hospital San Rafael. Acababa de terminar una cirugía de emergencia. Llevaba 14 horas de pie. Mis pies me mataban y lo único que quería era llegar a casa con Daniel, mi nuevo esposo. El hombre que me enseñó que el amor no duele, no grita y definitivamente no deja moratones. Pero el destino tenía otros planes para mí esa noche. Eran las 10 de la noche cuando salí del quirófano. Me quité la bata quirúrgica, me lavé las manos y caminé hacia el vestuario de médicos. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban creando sombras inquietantes. Y entonces lo vi a Ricardo, mi exmarido, el hombre que me había convertido en un saco de boxeo durante 5 años, el monstruo del que había escapado hace 3 años. Estaba ahí, parado al final del pasillo, mirándome con esos ojos llenos de odio que conocía tan bien. Sentí como mi cuerpo se congelaba. Todas las técnicas de defensa personal que Daniel me había enseñado se evaporaron de mi mente. Solo podía ver a Ricardo avanzando hacia mí con pasos lentos, deliberados, como un depredador acechando a su presa. Y entonces vi el brillo metálico de un cuchillo en su mano derecha. Sofía dijo con esa voz grave que solía hacerme temblar. ¿Pensaste que podías escapar de mí? ¿Pensaste que podías rehacer tu vida con otro hombre y yo me quedaría de brazos cruzados? Mi cerebro empezó a funcionar. Estaba en mi territorio, en mi hospital. Conocía cada rincón, cada salida de emergencia, cada cámara de seguridad. Respiré hondo y activé el modo supervivencia. No era la misma Sofía asustada de hace 3 años. Era la doctora Sofía Mendoza, una mujer que había reconstruido su vida desde cero, que había estudiado medicina mientras curaba sus propias heridas, que había aprendido que el poder real no viene de los puños, sino del conocimiento y la estrategia. Ricardo, dije con voz firme aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Estás en un hospital. Hay cámaras por todas partes. Hay guardias de seguridad. Si das un paso más, pasarás el resto de tu vida en prisión. Se rió en una risa seca, cruel. ¿Crees que me importa? Me quitaste todo, Sofía, mi dignidad, mi hogar, mi vida. Si yo caigo, tú caes conmigo. Empezó a correr hacia mí, con el cuchillo en alto. Tuve 2 segundos para tomar una decisión. Podía gritar, pero el sonido podía no llegar a tiempo. Podía correr, pero él era más rápido. O podía usar lo que tenía a mano. Vi el carro de emergencias médicas a mi derecha. Sin pensar, lo empujé con toda mi fuerza hacia Ricardo. El carro chocó contra sus piernas. Ricardo trastabilló, pero no cayó. Maldijo y siguió avanzando. Yo corrí hacia el botón de emergencia rojo en la pared, lo golpeé con el puño. Inmediatamente, las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas parpadearon por todo el pasillo. Sabía que eso traería seguridad en menos de 1 minuto. Solo tenía que sobrevivir 1 minuto. Ricardo me alcanzó y me agarró del brazo. Sentí el frío metal del cuchillo rozando mi cuello. Debí haberte matado hace años cuando tuve la oportunidad. Siseo en mi oído. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de miedo, sino de rabia. Rabia por todos los años que me había quitado. Rabia por todos los golpes que había aguantado. Rabia por haber creído alguna vez que me lo merecía. Usé una técnica que Daniel me había enseñado. Le di un pisotón fuerte en el empeine con mi zapato quirúrgico. Ricardo gritó y aflojó su agarre por una fracción de segundo. Fue suficiente. Me giré y le di un codazo directo en la nariz. Escuché el crujido del cartílago rompiéndose. Sangre empezó a brotar. Ricardo retrocedió, aturdido, sujetándose la cara. Y justo en ese momento, 3 guardias de seguridad aparecieron corriendo por el pasillo, seguidos por mi colega, el doctor Martínez. ¡Tiene un cuchillo! ¡Deténganlo!, grité. Los guardias se abalanzaron sobre Ricardo. Forcejeó, intentó apuñalar a uno de ellos, pero eran 3 contra 1. Lo redujeron al suelo. Le esposaron las manos. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Ricardo gritaba obscenidades, me maldecía, prometía que esto no había terminado. Yo me apoyé contra la pared, temblando. El doctor Martínez me puso una mano en el hombro. Sofía, ¿estás bien? ¿Te hirió? Revisé mi cuerpo. Tenía un pequeño corte superficial en el brazo. Nada serio.
Estoy bien, Martínez. COI Bean. La policía llegó en 10 minutos. Tomaron mi declaración, revisaron las cámaras de seguridad que habían grabado todo el incidente. Ricardo fue arrestado por intento de homicidio con premeditación. El cuchillo que llevaba tenía una hoja de 20 centímetros. Había venido a matarme, no había duda. Cuando finalmente me dejaron ir, eran las 2 de la mañana. Llamé a Daniel Anamor. ¿Ha pasado algo? ¿Puedes venir a recogerme? Mi voz tembló por primera vez esa noche. Ya estoy en el estacionamiento, dijo él ante las noticias. Voy subiendo. Cuando vi a Daniel entrando por las puertas del hospital con esa cara de preocupación de amor genuino, me eché a llorar. Lloré por todo, por el miedo que había sentido, por la rabia, por los años perdidos, por la mujer que alguna vez fui y que había muerto para que esta nueva Sofía pudiera nacer. Daniel me abrazó fuerte. Estás a salvo, estás conmigo, y ese maldito va a pagar por lo que intentó hacerte. Esa noche, en casa, mientras Daniel curaba mi pequeña herida con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia de Ricardo, tomé una decisión. No iba a ser solo una víctima que sobrevivió. Iba a asegurarme de que Ricardo pagara cada segundo de terror que me había hecho vivir. Iba a usar todo mi conocimiento to do mis recursos, toda mi nueva vida para darle la lección que nunca olvidaría. Daniel, dije mientras él vendaba mi brazo, necesito que me ayudes con algo, lo que sea. Amor, CLOQC, Ricardo va a ir a juicio y yo voy a asegurarme de que no solo vaya a prisión, sino que pierda todo lo que alguna vez tuvo, su trabajo, su reputación, su orgullo en todo. ¿Me ayudarás? Daniel sonrió. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de justicia. Empecemos a planear. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del ataque salió en todos los medios en Cirujana, atacada por ex esposo violento en hospital. Las redes sociales explotaron. Mujeres de todas partes empezaron a compartir sus propias historias de violencia doméstica. Yo me convertí en un símbolo sin quererlo. Pero, detrás de escena, Daniel y yo estábamos ejecutando nuestro plan. Daniel era abogado corporativo, uno de los mejores del país. Tenía conexiones, recursos y, sobre todo, un deseo ardiente de protegerme y vengar lo que Ricardo me había hecho. Primero, contactamos a todas las exparejas de Ricardo. Sí, había más de 3 mujeres antes de mí que también habían sufrido su violencia, pero nunca lo habían denunciado por miedo. Daniel las convenció de testificar. Reunimos evidencia, fotos de moratones, mensajes amenazantes, grabaciones de llamada. Segundo, investigamos la vida actual de Ricardo. Descubrimos que estaba trabajando ilegalmente como mecánico sin licencia, evadiendo impuestos. Daniel se lo pasó a un contacto en la agencia tributaria. Tercero, y esto fue idea mía, pedí a mi hermana Valentina, que es periodista de investigación, que hiciera un reportaje especial sobre Ricardo. Ella excavó en su pasado y encontró cosas que ni yo sabía. Había estado en la cárcel por asalto antes de conocerme. Tenía deudas de juego por miles de euros. Había estafado a varios negocios. Cuando el día del juicio llegó, 3 meses después del ataque, Ricardo estaba completamente destruido. Su abogado de oficio no tenía nada que hacer contra la montaña de evidencia que habíamos acumulado. Las 4 mujeres testificamos, los videos de seguridad fueron irrefutables. Los expertos psicológicos dictaminaron que Ricardo era un peligro para la sociedad. Yo subí al estrado, con la cabeza en alto. Ya no era la mujer asustada de hace años, era la doctora Sofía Mendoza. Y tenía una historia que contar. El fiscal me hizo las preguntas de rutina. Describí el ataque, mis heridas, mi miedo. Pero cuando me tocó hablar libremente, miré directamente a Ricardo a los ojos. Estaba sentado en la mesa de la defensa, con un traje barato y una expresión de odio puro. Pero esta vez, su odio no me asustaba. Second me alimentaba. Señoría, comencé con voz firme. Este hombre me robó 5 años de mi vida. 5 años en los que creí que el amor significaba dolor. 5 años en los que escondía moratones bajo maquillaje y mentía a mi familia diciendo que me había caído. 5 años en los que dormía con un ojo abierto porque no sabía si esa noche sería la noche en que él me mataría. Podía ver lágrimas en los ojos de algunas personas del jurado. Ricardo miraba al suelo en cobarde. Pero lo que este hombre no sabía es que cuando finalmente escapé, no solo escape. Me reconstruí, estudié medicina. Me convertí en cirujana. Aprendí que las heridas más profundas no son las del cuerpo, sino las del alma,
y aprendí a curarlas. Cuando vino a mi hospital con un cuchillo hace 3 meses, no vino a atacar a una víctima asustada, vino a atacar a una mujer que había aprendido que merece amor, respeto y paz. Me volví hacia el jurado. Y lo más importante que aprendí es que hombres como Ricardo nunca cambian a menos que enfrenten consecuencias reales. Las órdenes de alejamiento no funcionaron. Las amenazas de la policía no funcionaron. Vino a matarme porque pensó que podía salirse con la suya una vez más. Por eso pido a este tribunal que lo condene con la máxima pena posible. No solo por mí, sino por todas las mujeres que él ha lastimado y por todas las que podría lastimar en el futuro si sale libre. Cuando bajé del estrado, el silencio en la sala era absoluto. Daniel me esperaba y me apretó la mano. «Estuviste perfecta», susurró. El veredicto llegó después de solo 2 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, intento de homicidio premeditado, violación de orden de alejamiento, agresión con arma mortal, acoso. La jueza, una mujer mayoere con expresión severa, miró a Ricardo con disgusto. «Señor Ricardo Vargas, este tribunal lo condena a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Además, deberá pagar una indemnización de 200.000 euros a la víctima por daños psicológicos y físicos. Y cuando salga cis Q-Sale, tendrá una orden de alejamiento permanente de por vida». Ricardo explotó. Se levantó gritando obscenidades, diciendo que esto era injusto, que yo era una mentirosa, que él era la verdadera víctima. 2 oficiales tuvieron que sujetarlo y sacarlo a la fuerza de la sala. Sus gritos resonaron por el pasillo hasta que finalmente se silenciaron. Yo no sentí alegría, sentí paz. Sentí cierre. Sentí que finalmente podía respirar sin miedo. Afuera del juzgado, los periodistas nos rodearon. Valentina, mi hermana, había organizado una conferencia de prensa. Daniel estaba a mi lado, mi roca, mi protector. «Doctora Mendoza, ¿cómo se siente con el veredicto?», preguntó un reportero. «Me siento aliviada, me siento validada. Durante años, Ricardo me hizo creer que yo era el problema, que yo provocaba su violencia. Hoy, un tribunal de justicia confirmó lo que siempre debí saber. Él era el monstruo, no yo. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares?» Tomé un respiro profundo and escaping. No importa cuán difícil parezca, no importa cuánto miedo tengan, escapen, y cuando escapen, no solo sobrevivan, triunfen, conviértanse en la mejor versión de ustedes mismas. Porque la mejor venganza contra un abusador no es el odio, es el éxito. Es demostrarles que sin ellos, brillamos más fuerte que nunca. Las cámaras parpadearon. Sabía que ese clip se volvería viral, y así fue. Para la noche, mi discurso estaba en todas las redes sociales. Mujeres de todo el país me escribían mensajes contándome sus historias, agradeciéndome por darles esperanza. Pero lo mejor estaba por venir. Una semana después del juicio, recibí una llamada de la directora del Hospital San Rafael. «Doctora Mendoza, necesito verla en mi oficina». «Sí, es urgent». Mi corazón se aceleró. ¿Habría problemas por toda la publicidad? ¿Me iban a despedir? Cuando llegué a su oficina, la directora, la doctora Carmona, me recibió con una sonrisa enorme. «Sofía, siéntate. Tengo noticias. ¿Buenas o malas?», pregunté, nerviosa. «Buenas a muy buenas. Desde que tu historia se hizo pública, este hospital ha recibido donaciones por más de $500,000 de euros, específicamente destinadas a crear un nuevo departamento, el Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencia Doméstica». Me quedé sin palabras. La gente quedó tan conmovida por tu historia que quieren hacer algo. Empresarios, fundaciones, ciudadanos comunes, todos donando para crear un espacio donde las mujeres puedan recibir atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal, todo en un solo lugar. Y Sofía, queremos que tú lo dirijas. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Yo? Eres la persona perfecta. Eres médica, eres sobreviviente, eres inspiración. ¿Aceptaría? Sí, en sí, por supuesto que sí. Los siguientes 6 meses fueron los más ocupados de mi vida. Durante el día, seguía haciendo cirugías. Por las tardes y noches, trabajaba con arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados para diseñar el centro perfecto. Daniel me ayudaba con todos los aspectos legales, asegurándose de que todo fuera impecable. El día de la inauguración del Centro Sofía Mendoza para Víctimas de Violencia, había más de 300 personas, prensa, políticos, activistas, pero lo más importante
han sobrevivientes, mujeres que habían escapado de situaciones similares a la mía y que ahora tendrían un lugar seguro donde sanar. En mi discurso de inauguración, con Daniel a mi lado y Valentina grabando todo para su documental, DJs. Este centro no solo es un edificio, es un símbolo. Es la prueba de que del dolor más profundo puede nacer algo hermoso. Ricardo intentó destruirme, pero en cambio, me dio el combustible para crear algo que ayudará a miles de mujeres. Ese es mi legado. No las cicatrices que dejó, sino la esperanza que construí. A los aplausos fueron ensordecedores. 2 años después, el centro había atendido a más de 2,000 mujeres. Teníamos un equipo de 40 profesionales, habíamos ayudado a cientos de mujeres a escapar, a sanar, a reconstruirse. Y cada una de ellas era un recordatorio de por qué todo había valido la pena. En cuanto a Ricardo, recibí una carta suya desde la prisión 6 meses después del juicio. La abrí con Daniel a mi lado, lista para cualquier amenaza. Pero no era una amenaza, era una disculpa patética, llena de autocompasión, en la que decía que había estado en terapia obligatoria en prisión y que ahora entendía el daño que había causado. Siria, le mostré la carta a Daniel. ¿Qué quieres hacer con esto? Lo pensé un momento. Luego tomé la carta, la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No necesito su perdón. Ya me perdoné a mí misma por haberle creído alguna vez que me amaba. Eso es suficiente. Daniel sonrió y me besó. Esa es mi mujer. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 4 años desde aquella noche en el hospital. Ricardo sigue en prisión y le quedan 14 años más. Yo soy la directora del centro de víctimas más grande del país. Daniel y yo acabamos de celebrar nuestro 3er aniversario de boda y la semana pasada descubrí que estoy embarazada. Voy a tener una hija y esa niña crecerá sabiendo que su madre fue golpeada pero nunca rota, que fue atacada pero nunca derrotada, que cayó pero siempre se levantó más fuerte. Le enseñaré que el amor verdadero no duele, que merece respeto siempre aunque su voz importa, y que no importa cuántas veces la vida intente destruirte, siempre puedes reconstruirte más fuerte que antes. Esta es mi historia. La historia de cómo mi exmarido vino a matarme con un cuchillo y en cambio me dio la oportunidad de salvar miles de vidas. La historia de cómo convertí mi peor pesadilla en mi mayo ere triunfo. Y si tú estás leyendo esto y estás en una situación de violencia, escúchame, sal de ahí, pide ayuda. Llama a la policía, a un refugio, a quien sea. Tu vida vale más que el miedo. Tu futuro es más brillante de lo que puedes imaginar. Yo soy la prueba viviente de que puedes no solo sobrevivir, sino triunfar. El monstruo intentó destruirme, pero solo logró crear a la mujer más fuerte que jamás he sido. Y esa mujer ahora ayuda a otras a descubrir su propia fuerza. Esa es mi venganza. Esa es mi victoria. Y es más dulce que cualquier cosa que hubiera podido imaginar.